Me gustaría saludar a todas las personas que nos están viendo y agradecer a la Sociedad Argentina de Biofísica y la International Union of Pure and Applied Biophysics por invitarnos a participar virtualmente en esta actividad. Me llamo Raquel Nascimento, soy asesora de comunicación y cooperación científica de la Fundación Alemania para la Investigación Científica DFG. La DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft, es la mayor organización de promoción a la investigación impulsada por la curiosidad de Alemania. La DFG se guía por la curiosidad junto con el principio bottom-up, es decir, no define las áreas prioritarias ni los temas estratégicos que se deben investigar, sino que los investigadores son libres de elegirlos con base en sus propios criterios. Otra característica importante de nuestra institución es que también contempla a todas las áreas, desde las ciencias exactas y biológicas hasta las humanidades. Nuestra oficina en São Paulo, Brasil, donde trabajo, se localiza en el Centro Alemán de Ciencia e Innovación de São Paulo, y sus principales objetivos son iniciar y mantener la cooperación con agencias de fomento homólogas a través de acuerdos de cooperación, promover la colaboración de la investigación entre científicos alemanes y de otros países latinoamericanos, fomentar visitas preparatorias, visitas de cooperación, talleres bilaterales, marketing, divulgación de los programas de fomento y cooperación internacional y oportunidades de investigación. La DFG tiene una cooperación de larga data con la Argentina a través del acuerdo de cooperación con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Dicho acuerdo consiste en convocatorias bilaterales que tienen lugar a cada 2 años, en las que la DFG financia a científicos alemanes y el CONICET a científicos argentinos. Debido a la crisis del coronavirus, no podemos precidir cuándo se realizará la próxima convocatoria. Recomendamos prestar atención a esas convocatorias y examinar las oportunidades que pueden surgir para los jóvenes investigadores. Posibilidades de recibir financiación directa de la DFG para la investigación en Alemania. El periodo se limita a la duración del proyecto, después de lo cual se espera un regreso al país de origen. Las oportunidades para doctorandos y postdoctorandos en proyectos de la DFG en curso en Alemania se realizan a través de los programas coordinados, tales como grupos de investigación, colegios interdisciplinarios de graduados, centros de investigación colaborativa, clústeres de excelencia, proyectos individuales. Antes de mostrarles cómo encontrar puestos vacantes en estos proyectos, me gustaría aclarar las condiciones y quiénes pueden postularse. Cualifican para recibir la financiación del proyecto en un instituto universitario o un instituto de investigación no universitario alemán, estudiantes de doctorado y postdoctorandos, independientemente de su nacionalidad. El tiempo de permanencia dependerá de la duración del proyecto, pero por lo general es entre 2 y 3 años. El valor que reciben es el puesto asalariado a través del sistema alemán. Los proyectos normalmente incluyen parte de consumibles y equipamientos. Pero, ¿cómo postularse? En la página de la DFG, via Funded Projects, Research Training Groups, y aquí podrá especificar la búsqueda. Por ejemplo, busquemos el área de ciencias naturales que comenzó en 2020. Estos proyectos aparecerán. Haciendo clic en Research Training Group 2536, Hybrid Structures on the Nanoscape,
se encuentra la información sobre el proyecto, quién es el profesor coordinador y un enlace hacia la página web del proyecto. No en todos los casos. En la página web del proyecto puede hacer clic en Open Position, donde se anuncian puestos para estudiantes de doctorando o para postdocs. Actualmente no hay puestos anunciados, pero hay información en inglés. Aquelas personas que não tenham página web de seu projeto deverão poner-se em contato com o coordenador, que sempre está indicado. Com isso me despido e les agradeço sua atenção. Dejo mis contactos aqui para qualquer pergunta. Gracias.